autoriza el director, por supuesto, la voy a hacer desde el final. Va a comenzar desde el final. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente uno pregunta quién es la persona que está con uno, el entrevistado, de dónde viene, sus raíces, qué es lo que de alguna manera tiene como historia de vida en este plano, o en otras vidas. Pero Matías, que está hoy conmigo, que para mí es un honor tenerlo, tiene una misión, y él sabe cuál es su misión. Entonces vamos a preguntarle, le vamos a dar la bienvenida al programa, Matías, y te vamos a preguntar puntualmente, ¿cuál es tu misión? ¿Qué es lo que tenemos que aprender nosotros, siendo vos una persona muy especial, como todos por supuesto, pero muy especial, con un lenguaje muy claro de un mensaje que tenemos que escuchar? ¿Cuál sería el mensaje? Por eso vamos a empezar por el final, después vamos a ver qué es lo que podemos hacer para llegar a ese final. ¿Qué es lo que pensás que la humanidad tendría que hacer, o los seres humanos tendrían que hacer, para modificar un poco lo que considerás que no está bien, ¿no? Bueno, desde lo que a mí me han dicho que diga, que comunique y demás, tiene mucho que ver, en un primer lugar, con aprender a entender y honrar la historia, de dónde venimos. Pero no la historia de hace 50 años ni de hace 2000 años, sino la historia de hace 26.000 años, ¿no? Desde que se creó el mundo. Desde que en realidad empezó la humanidad, como humanidad, ¿no? Más o menos esos años. Entonces, yo creo que hoy en día, hablando de mi misión, por el momento en estos años, ha sido y es la de ayudar a comprender esa historia, de dónde venimos, de no informar sobre eso, sino hacerles recordar, porque obviamente ya todos saben, nada más que por ahí se les mezcla un poco en la cabeza o no lo quieren escuchar. Entonces es simplemente ayudar a entender de dónde venimos, por qué llegamos hasta acá y cómo llegamos hasta acá, para poder comprender los procesos por los cuales hemos decidido estar acá. Entonces, mi misión por el momento, después ya irá cambiando en su debido tiempo, pero por el momento es la de ayudar a comprender ese contexto en el que nos estamos moviendo. Ahora, yo de ese contexto considero que recordar y entender ese proceso de para qué vinimos los humanos al planeta y cuál fue nuestro desarrollo en la Tierra, creo que es muy importante para entender por qué estamos así hoy y por qué es tiempo de cambiar hacia adelante, como algo importante. Rescato de esto lo que vos acabas de decir, sacando la parte, digamos, vivencial, histórica del planeta. Entendemos que el alma es un alma que no muere nunca y que reencarnamos muchísimas veces para poder evolucionar. Y nos vamos ahora sí a meter en tu historia personal. ¿Vos naciste con este don de recordar absolutamente todo? Fue gradual, obviamente. Hasta los 7 años más o menos tenía algún leve recuerdo, pero muy emocional. Nada universal, sino muy emocional, de algún hermano, de cosas así que tenía. Y fueron periodos en que veía a otros seres, escuchaba a otros seres que me ayudaban a entender a los humanos, a relacionarme con las personas, a jugar con mis amigos, en la familia, como que me ayudaban a sociabilizarme, ¿no? Durante ese periodo. Entonces no fue tan de recordar ese periodo, sino que fue más de jugar con eso, de jugar con la tierra, con la humanidad, ¿no? Hacía cosas que ahora no podía hacer, como bailar, hacer teatro, cosas que no me saldrían. En esa época me hicieron practicar un montón de esas cosas. A partir de los 8 empecé sí a conectarme un poco más, pero fue a partir de los 11, 12 años que fue cuando ellos mismos me dijeron: va a empezar un periodo en que, usando lo que te enseñamos hasta ahora, vas a empezar a recordar y lo tenés que hacer solo. Y yo no entendía de qué me hablaban. Entonces ahí mismo, a la semana más o menos, empecé a tener unas grandes jaquecas que era como archivos de información, ¿no? Chips que iban bajando y eran como en paquetes, de tal fecha, de tal planeta, de tal año, de tal entidad, y así,
y hasta los 17, 18 años fue más o menos así, y no entendía nada de lo que tenía en la cabeza. Tenía un montón de cosas, pero no sabía cómo unirlas, ni para qué, ni nada, era un desastre. Y después recién lo pude ordenar y entender que esos eran recuerdos que me habían permitido entender para poder explicar a los demás. Ahora, todo esto tiene una parte emocional porque estás en esta tierra. Claramente. ¿Cómo reaccionó tus padres, tu familia, tu contexto? ¿O vos te metiste para adentro y elaboraste todo este proceso solo? Yo me metí muy para adentro. Casi no hablaba con nadie de esto, solo hablaba con algunos amigos y siempre con mi mamá. Mi mamá era la que siempre estuvo ahí, sin entender lo que yo decía, pero sí sabiendo internamente de que lo que decía no era una locura. O sea, en mi familia siempre fueron ateos o católicos no practicantes. Qué duro. Entonces, claro, fue mi abuelo muy cientificista, entonces era como que salir hablando de cosas así no era muy común. Pero mi mamá era como que lo comprendía más allá de lo que yo decía, ¿no? Como decía, no está loco, dice algo, pero lo único que le pasa es que no sabe cómo decirlo. Eso es lo que siempre decía, cómo conllevarlo. Entonces siempre me apoyó. Cada cosa que me pasaba ella estaba ahí para apoyarme en todo. Sí, sí. Y llegamos a los 17 años, y en los 17 años pudiste empezar a dar charlas, conferencias, a conectar. No, en realidad a los 17 estaba terminando el colegio en España. Y la estaba pasando muy mal por todo esto que venía, una responsabilidad muy grande que todavía no sabía ni de qué. A los 13 años me dijeron, tenés que hablar de todo esto antes del 2012. Yo no sabía ni lo que era el 2012 en ese momento. Y estaba como loco, pues decía, ¿cómo? Si yo ni siquiera puedo hablar con mi mamá, ¿cómo voy a hablar con gente? Y no entendía cómo iba a hacer eso. Entonces a los 17 me ofrecieron hacer unas terapias energéticas que me ayudaron a organizarme, ¿no? Como que se me puso todo en su lugar y entendí todo de otra perspectiva. Pero recién a los 19, 20 años fue cuando me lancé. En realidad me empujaron prácticamente porque empecé a hablar con otras personas y esas personas dijeron, no, tenés que contárselo a este y a este y así. Y terminé como empujado a hacer una especie de taller en la que explicaba mis recuerdos, pero todavía no tenía bien ni idea de para qué era. El otro día nos intentábamos acordar con él de cómo había surgido todo, cuando nos sentamos y dijimos, bueno, ¿y qué pongo? ¿Cómo organizo todo esto? ¿Desde dónde empiezo? ¿Qué es lo más importante que tendría que escuchar la gente? Y ahí surgió un recuerdo que tuve, que a los 14 años había escrito un capítulo en un libro que no publiqué, que era referido al plan de cómo lo etérico se estaba densificando lo denso, o sea, a la tierra, y yo a todos los títulos se lo ponía en una lengua que me acordé de los 13 años. Y el título ese era el Ater Tuumti, ¿no? Y me empecé a acordar de eso y dije, ese es el resumen de lo que estamos haciendo, digo, es lo que estaban haciendo ellos en aquella época. ¿Qué significa en castellano Ater Tuumti, que es el taller que estás dando ahora? Ater Tuumti significa el cielo en la tierra. Ajá. Sí. Y bueno, la idea del taller es explicar cómo llegó el cielo a la tierra, ¿no? Y entender por qué ahora nosotros estamos tan desesperados por llevar la tierra al cielo, ¿no? Es como hacer esa vuelta. Es como entender eso, ¿por qué? Te saco un poco de toda esta temática y le pregunto a Matías, el hombre, el joven, ¿cómo crees que esto funcione dentro de la gente que necesita, o necesitamos, me incluyo, este tipo de conocimiento, o refrescar este tipo de conocimiento? Lo tenemos, hacemos el taller, nos sentimos que sí, identificados totalmente porque es recordar. ¿Y después qué? Eso es lo que empiezo diciendo en el taller. O sea, claro, todo esto es muy bonito y después cuando salgan, ¿qué hacen? Con esto que yo conozco, claro, o que yo sé. Y te pregunto porque se habla tanto, se dice tanto, incluso periodistas que han tratado, me he metido en internet y he leído un montón de periodistas que algunos en contra, otros a favor, como que tampoco entendieron mucho lo que vos decías y se manejaban desde un lugar hasta catastrófico, cuando en realidad lo que yo percibo, decime si estoy equivocada,
es que venís a rescatar, aunque sea una minoría, que va a ser mayoría en algún momento, una conciencia colectiva de, bueno, señores, a despertarse ya, estuvimos dormidos siglos y siglos y siglos. ¿Cómo crees que la gente va a reaccionar o cómo crees, o qué puedo hacer yo después de haber hecho el taller? Sí, mira, durante milenios creo que las personas han estado buscando las respuestas y las tienen a las respuestas. Están ahí, están en internet, están en su conciencia, en sus emociones, las respuestas están. El problema es que esas respuestas siguen con las emociones de hace 2000 años, del miedo, el rencor, el conflicto, la dualidad. Entonces, yo siempre aclaro, todo lo que ustedes dicen o piensen o escuchen no es mentira, simplemente depende de la percepción emocional sobre eso. Entonces, por eso hay muchas personas que, por ejemplo, me han criticado porque hablo hasta bien de los Illuminati, ¿no? O sea, gente que uno diría, no se puede hablar bien de esta gente, de conspiraciones políticas y cosas así. Y yo digo, pero somos todos almas que estamos en evolución. No, y aparte, o sea, no hay nadie malo ni bueno. ¿Cómo podés comparar? Por lo menos estamos en una tercera dimensión donde si no vemos lo opuesto o lo contrario es muy difícil. Claro, no aprendemos. Entonces es necesario haber hecho esa polaridad. Yo siempre explico que en estos 2000 años fue necesaria esa polaridad y ese enfrentamiento y conflicto para aprender otra forma de la materia. Pero ahora ya estamos entrando en otra cosa. Entonces, ¿cómo se entra en esa otra cosa? Yo lo explico desde varias partes, desde la parte universal y desde la parte terrestre. Desde la parte terrestre, todos sabemos que a lo que va la humanidad es a unificarse, ¿no? A volver a equilibrarse. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de entrar a esa humanidad en equilibrio, muchos por ahí piensan acomodar un sistema, reacomodar otra cosa, hacer pueblos, ¿no? Eso va a venir. Pero yo creo que lo primero que hay que hacer antes de eso, que es lo que hay que hacer cuando uno sale del taller, yo creo, es aceptar primero todos los procesos de la era anterior, que es Piscis, ¿no? Aceptar lo que pasó durante los últimos 2000 años, la religión, la ciencia, la guerra. Si no aceptamos eso, entonces no podemos unirlo. Claro, no enojarse con lo que pasado. Yo creo que la clave de explicar todo el contexto es que cuando salgan del taller entiendan que hasta la persona más mala que uno dice no puede evolucionar, está ayudando a evolucionar a los demás, ¿no? Una vez que se hace eso, se empieza a amar incondicionalmente. Es ahí, ¿no? Cuando se eliminó el mal y estamos todos los buenos. O sea, eso no tiene ningún sentido, no tiene ni mérito, ¿no? Que es un trabajo muy profundo del conocimiento, del autoconocimiento de lo que nosotros hemos experimentado y de un trabajo de perdón muy fuerte. De perdón, sí. Y hacia la humanidad, ¿no? Obviamente, yo creo que las religiones de estos últimos 2000 años han metido mucho siempre la cosa en el otro, tanto el conflicto en el otro como el dar en el otro. Por ejemplo, hay que perdonar al otro, pero antes de perdonar al otro te tienes que perdonar a vos mismo de lo que hiciste. Entonces, eso creo que es un poco más complicado. Yo creo que el final del taller apunta a eso, a que se entiendan de que lo importante es primero perdonarse uno mismo y entender, por más que no se perdone todavía, pero entender por qué sucedió todo lo que sucedió en los últimos 2000 años, ¿no? Después aceptarlo, integrarlo, ¿no? Y una vez que se hace eso, recién se puede hacer todo lo que viene más adelante. Pero si estamos queriendo construir una nueva era, todavía en contra de la vieja era, no vamos a hacer nada. ¿Por qué los mensajes de estos seres han sido desde muy temprana edad que tenías que apurarte antes del 2012? Cuando vibracionalmente o energéticamente o el eje de la Tierra, o como quieras llamar, ya viene trabajándose hace unos años. ¿Por qué le ponen la fecha el 2012? Sí, eso es lo que me llamaba la atención. Energéticamente entre 2012 y 2013 se mueven muchas cosas. Y en realidad no es porque se terminen las cosas en 2012, probablemente siga habiendo lo mismo después. En realidad yo creo que a lo que iban es que antes del 2012 la gente que busca el equilibrio o el reordenamiento lo puede encontrar, ¿no? Para que cuando empiece 2012, 14, todos los demás, que probablemente vaya siendo un cambio progresivo, no sea un cambio de golpe, tajante, pero ya estén más preparados para entender por qué van pasando esos cambios. Ahora, qué interesante lo que acabas de decir, porque de alguna manera
lo que surge en esta época, y seguramente lo habrás comprobado vos, es una limpieza muy fuerte en los seres humanos, en situaciones. Ya no hablemos solamente de la política o de los pueblos que cambian estructuralmente su geografía, ¿no?, por distintos accidentes que puede tener la Tierra, sino de alguna manera como en familias fallecen repentinamente la gente, niños. Hay como una limpieza muy fuerte, como un llamado de atención en los grupos humanos, ¿no? Y se puede, ¿crees, Matías, que esto se puede modificar no desde el dolor? Porque la gente está aprendiendo desde el dolor de una forma muy, muy cruenta. Sí. ¿Se podrá modificar esto? El dolor es una elección, en realidad, una decisión que se tomó hace muchísimo tiempo antes de incluso nacer por primera vez. Yo explico que antes de nacer nosotros elegimos diferentes situaciones para poder aprender mejor. Cuando se fue densificando el planeta y las personas no recordaban bien esto, a los sabios de las entidades universales se les pidió diferentes planos. Lo voy a resumir mucho, pero diferentes planes cómo realizarlo. Yo le llamo eso geometrías que uno adopta para sí por resonancia, ¿no? Hubo una geometría que es la del conflicto, del dolor, ¿no?, que muchas personas que se estaban estancando dijeron, esto nos va a dar una patada para que lo hagamos más rápido. Hace muchísimo, miles de años. Entonces todas esas personas eligieron ese patrón. Lo que tiene la sabiduría, o sea, que es la geometría misma, es que sí o sí se debe cumplir. O sea, la geometría no puede decir, bueno, tal vez después lo hago, ¿no?, sino que la geometría se debe cumplir. Cuando quisieron evolucionar rápido, las entidades de esa sabiduría densificaron esa geometría en las almas de esas personas para que puedan cumplir lo que habían aceptado en un momento. Entonces, ¿qué pasó? Muchas personas empezaron a sufrir en el proceso. Sufrir. El problema fue que muchas personas no aprendían a través del sufrir, sino que hacían del sufrir una cultura. Cuando se hace una cultura del sufrir, entonces permanece y no se desprende. En esta vida y la que viene, son dos vidas que la geometría puso un límite para todas esas personas que todavía siguen con esa geometría. Y les dicen, hay que terminarla. Pero claro, para terminarla hay que experimentarla del todo. Entonces lo que está pasando en este periodo es que no es que hay sufrimiento, sino es que hay un montón de personas que están terminando con la era del sufrimiento. Por eso mismo son almas que eligen vivir situaciones de muchas vidas en una sola, por ejemplo, ¿no? Mucho karma, apretado, para intentar saldarlo todo rápido, entenderlo todo rápido, porque la Tierra ya no va a aceptar tanto en los próximos 1000 años lo que es el karma, lo que es la geometría del sufrimiento, ¿no? Pero como digo, es simplemente una elección que muchos hemos elegido porque sabíamos que nos iba a ayudar a abrir la conciencia en la Tierra. En la Tierra el sufrimiento es parte del crecimiento, como el parto, ¿no?, que a veces duele, pero es algo hermoso. Entonces es como una forma de aprender. Pasa que mucha gente lo aceptó y lo adoptó como cultura. Entonces hasta que no termine ese ciclo, la gente va a seguir con eso. Sí. Matías, ¿y qué pensás de esta cosa maravillosa que está pasando en el planeta, generosa, magnífica y genial, de estos niños que están naciendo con una responsabilidad hacia toda la humanidad muy grande porque nos están enseñando cosas, ¿no? Hay gente que lo llama índigo, lo llama cristal, lo llama como sea. Yo lo llamo realmente maestros porque vienen con un chip totalmente cambiado. Para vos por ahí no te llama tanto la atención porque sos un hombre joven, pero yo que tengo nietos ya entiendo que, bueno, son realmente maestros en comprimido. ¿Qué opinas de esto? Bueno, desde lo que me acuerdo, hubo un montón, muchísimas almas que se ofrecieron a nacer en estos tiempos para ayudar a cambiar la concepción de las cosas. Algunas almas como maestros se ofrecieron simplemente a lo mejor a entender cosas muy cotidianas de la casa, ¿no?, con la familia, y otras almas se ofrecieron a hacer cosas mucho más sociales, de movilizar gente y demás. Entonces, estas almas probablemente, o sea, desde lo que recuerdo, nacieron muy pocas veces en la Tierra o casi nunca. Entonces nacen desprendidos del nivel cultural, nivel social, nivel moral. No existen esas cosas en su concepto interno. No está su karma. Muchos dicen que nacen sin karma. En realidad no es que nacen sin karma, sino es que nacen con karma prestado.
que es lo diferente. No karma propio, sino karma prestado. Es decir, son densidades de aprendizaje que te ayudan a nacer. ¿Sí? Eso es lo que... Entonces son un montón y cada vez más, y después del 2012 van a venir muchos más y así. Bueno, yo creo que están haciendo todos ahora. Son almas, son muchas almas, sí. Como decías, la clasificación vuelve, ¿no? Otra vez, hoy digo cristal o dorado, platino, da igual que sean, lo importante es que están, ¿no? Entonces están todos trabajando en lo que le corresponde, haciendo lo que le corresponde en el tiempo que le corresponde. ¿Sabes qué? Y sí, son muy diferentes. Te voy a contar una anécdota, te saco un poco del tema, te voy a contar una anécdota que me pasó ayer justamente. Estaba en un lugar público, en un negocio muy grande, y había una criatura con unos ojos celestes, 7 meses tenía, unos ojos celestes impresionantes. Lo miro y estaba con mi hija que está embarazada. Entonces lo miramos las dos con la criatura con una belleza, con una expresión en sus ojos impresionante. Fija la mirada acá en mi tercer ojo, fija la mirada en mi hija en el tercer ojo, y en un momento yo lo miraba a una y miraba a la otra, miraba a una y miraba a la otra. Entonces en un momento dado los papás no entendían nada que le pasaba al nene. Entonces le digo, decime, vos viniste a este mundo a ayudarnos, ¿no? Abrió los ojos así y la miró a mi hija, parece que mi hija entendía. Entonces yo le digo, bueno, le digo, ¿sabes una cosa? Si mami y papi no te entienden, llora mucho porque te van a entender. Grita. Grita porque te van a entender. Una anécdota de lo que pasó ayer, pero es que es impresionante. No es nadie de la familia, no es ningún conocido, ya vienen con una percepción impresionante. Bueno, vamos a volver a tu ciudad ahora en Venado Tuerto. ¿Cómo llegaste a Venado Tuerto? Después de España y de tantas cosas y viajando tanto. Es como volver al campo. ¿Vos naciste, naciste en Venado Tuerto? Sí, sí. Ah, tenés la familia ahí. Claro, familia de Venado Tuerto. ¿Y cómo llegaste a España? Bueno, yo vivía allá 5 años, entonces es como mi segunda casa. Claro. Y allá conocí a gente que vivía en Cataluña, entonces llegué muchas veces a saber hablar catalán. Entonces, como fui para allá varias veces, y por cuestiones de esto del catalán, y terminé relacionándome con unas personas que me ofrecieron hacer talleres allá. Entonces terminamos haciendo talleres allá y talleres acá. Que en realidad esto formaba parte, no es aleatorio, sino que en realidad formaba parte de algo que yo sabía que teníamos que hacer en algún momento, que era es un puente, una conexión entre Argentina y España. En varios niveles. ¿Qué pasó con el libro? Contanos un poco del libro. ¿Cuándo lo escribiste? Los dos chiquititos. Sí. Los escribí porque cuando empecé a dar los talleres había personas que decían, ¿tenés algo para que me lleve de todo esto? Y yo no tenía ni idea. Entonces se nos ocurrió de golpe hacer un librito chiquito haciendo como una especie de guía. Entonces en realidad surgió como punto por punto, ¿no? Una preguntita llevaba a la otra, así en parrafitos, explicando muy brevemente cada cuestión de las que hablaban en el taller, de cómo se relacionaba una con otra. Y hicimos los dos, vivir en la Tierra y vivir en el universo, como conceptos de lo que es relacionado con la Tierra y conceptos relacionados con el universo. Entonces los hicimos y la gente los empezó a pedir un montón. Además creo que eran fáciles de leer porque eran chiquititos, entonces últimamente decidimos ponerlos en internet porque había gente que por ahí de otros países que no lo podían tener en físico, entonces dijimos, bueno, lo ponemos en internet y el que quiera tenerlo en físico nos lo pedirá. Claro. Y listo. Y surgió así, fue como muy rápido. Todo, como en tu vida. Sí, como la verdad que sí, todo demasiado todo sorpresa. Rápido. Matías, y para aquellas personas que no pudieran venir al curso por distancia, porque realmente desbordó la cantidad de gente que está inscripta y todo lo demás, ¿qué le dirías? Mira, nosotros estamos planeando armar una nueva web donde a través de videos, textos y demás expliquemos todo lo que es el taller. O sea, todo el contenido y más explicado, porque el taller ahora cada vez es más resumido. Entonces la idea es ponernos con un tema e ir subiendo videos y explicaciones sobre ese tema, pero más detalladamente, con cosas que por ahí no toco en el taller. Para que esté para todos. Me parece bárbaro, tu generosidad
Para... leonina total. Te quiero preguntar algo de que leí y estuviste y te pasaron cosas muy importantes. Cuando estuviste en Egipto, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó en Egipto? Una gran frustración sentí. Fue como que se me cayeron 10.000 años en la espalda. Porque yo explicaba que la situación es más o menos la siguiente. Yo desde chico recuerdo el Egipto del 9000 a.C., que no era Egipto, era otra cosa. Gaibiti, la recuerdo. Y entonces cuando llegamos ahí fue como, ¿dónde está todo? ¿No? Ya sabía que no era lo que era antes, pero me quería suficientemente fuerte como para enfrentarme a eso, y no. La verdad que no fue. Siempre quise ir, y fue como que mis guías me dijeron, bueno, si querés ir, ahí tenés. Y a ver si te sabes enfrentar, ¿no? Y estábamos justo en España, y había un vuelo que era demasiado regalado como para... Entonces dijimos, bueno, debe ser por algo. Y llegamos ahí y fue como si hoy en día volviese yo a Venado, que es todo verde, campo, y hay ruinas y es desierto, ¿no? ¿Y dónde está mi casa? ¿Dónde está? No hay nada, no hay lagunas, no hay... ¿no? Y mugre, y gente gritando. Entonces fue como algo muy choqueante para mí. Las pirámides no me importan mucho porque cuando lo recuerdo no estaban, no existían. Pero la Esfinge, por ejemplo, era como ver eso así, demacrado como está, me pareció una deshonra a la humanidad, ¿no? Era como, ¿qué hicieron con esto? Me la pasé llorando, con fiebre, descompuesto. Fue horrible, pero cuando volví me di cuenta que para desprenderme emocionalmente de esa historia tenía que enfrentarme a cómo era hoy. Y fue como una liberación en cierta forma. Ay, qué maravilla lo que... O sea que a veces es necesario enfrentarse a eso para poder liberarse de ciertas cosas. Yo tenía idealizado como si todavía hubiese árboles, ¿no? en Egipto. O estuviera limpio. O estuviera limpio, por lo menos. La gente gentil en hilo limpio. Y no, nada que ver. Te habrá pasado, me pasó a mí que fue terrible. Cuando fui al Museo del Cairo, quería encontrarme con algo. No había nada. No, se habían robado todo. Es todo sucio, todo tirado por el suelo. Las cosas ¿para qué fui de Egipto? Yo decía ahí en Europa lo conseguía lo que habían robado, ¿no? Yo decía que en realidad el que disfruta de Egipto es porque va en crucero. Siempre digo eso. Porque nosotros fuimos y llegamos de noche y no sabíamos ni a quién preguntarle a dónde ir. Aparte viste lo que es el aeropuerto. Sí. Entonces bueno, fue muy gracioso y fuerte. Pero esa experiencia me ayudó mucho a desprenderme de un poco más de esa historia. Como a entender que ya pasó, que ahora es otra cosa. Me encantó charlar contigo, Matías, me encanta. Sos una persona muy especial, te agradezco muchísimo que hayas pasado por el programa y por sobre todas las cosas que nos ayudaras a todos nosotros que venimos en este camino. Yo soy muchísimo más grande que vos y que venimos charlando y buscando pares y energéticamente gente que también convocamos y que responden a nuestra propia energía y que costó tanto llegar hasta donde llegamos y que de repente un hombre joven con un montón de cosas para enseñarnos muevas todo esto y que tengamos la oportunidad de conocerte, de verte, aunque sea a través de internet, a través de los libros, no importa. Que tenemos la posibilidad, que eso es lo bueno, ¿no? Yo te pregunté, yo te comencé esta entrevista diciendo te iba a preguntar por el final, pero en realidad el final no existe. No. El final lo hacemos cada 5 minutos nosotros, existe esto, este presente y este goce de tenerlo a él y este disfrute. Si todos pudiéramos incorporar este conocimiento, porque el conocimiento lo tenemos, ¿no? Poder vivir actualmente el aquí y el ahora, ¿qué humanidad distinta tendríamos? Sí, será bueno un proceso, para algunos lento, para otros rápido, pero se irá dando en la medida que sea necesario. Yo lo que siempre me gusta decirles por ahí a la gente grande, sobre todo, que dicen hemos luchado tanto porque esto pueda... O un señor que me dijo tantos años haciendo de todo y ahora venís vos con 20 años y me lo así tan claro. Le digo, pero claro, o sea, lo que yo digo es que hay que entender que esto es un trabajo en equipo. Si muchas almas no nacían en los años 40 y 50,
nosotros hoy no podíamos estar hablando tranquilamente, porque nuestro trabajo dependía del trabajo de ustedes, que era labrar el campo para que nosotros podamos hacer lo que estamos haciendo hoy. Entonces, en realidad siempre digo, hónrense en lo que han venido a hacer, por más feo que lo hayan pasado, porque han sido los que venían con ¿cómo se llama? La voz cortando el camino, ¿no? Para que todo esto fluya. Personal he hecho siempre lo que quise Sí. y la verdad que tuve muy claro hasta dónde eran mis límites y hasta dónde podía llegar, pero a ver, esta época es fantástica, es maravillosa. Hay que disfrutarla y hay que gozar de esta libertad espiritual que tenemos, porque es única, realmente. Sí. ¿No? Yo te agradezco muchísimo. Gracias por estar, gracias por existir y fue un placer tenerlos.